Buenas tardes. Hoy para mí se trata de un día muy especial. Corea, estamos acostumbrados a pensar en ella en términos económicos o en términos de cultura pop, pero muchísimo menos en términos geopolíticos. Hoy, para hablar de la geopolítica coreana, de su política exterior renovada bajo el mandato del nuevo presidente, tenemos a dos personas de excepción. La primera es la embajadora María Castillo, ha sido embajadora de la Unión Europea en Kuala Lumpur y actualmente es embajadora de la Unión Europea en Seúl. Y al otro lado de la pantalla tenemos a Ramón Pacheco, profesor de Relaciones Internacionales en el King's College y en la Korea Foundation de la Universidad Libre de Bruselas. También es autor de varios libros. El último, que por cierto yo me lo encontré en una librería en Seúl, me lo compré y ya me lo he leído, es De Gamba a Ballena, ¿cómo seguía? Una historia de Corea del Sur. Y bueno, con esta pequeña presentación ya doy la palabra a nuestros ponentes, empezando por la embajadora María Castillo. Muchas gracias, embajador de Miguel. Muchas gracias, Emilio. Ramón, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Casa Asia por acogerme hoy. Para mí es un placer estar aquí, siendo española y madrileña también, de venir a Madrid a hablar de Asia, de Corea y de Europa. Es siempre un placer. Como decías tú, estamos todos en una situación internacional muy complicada, con la agresión brutal de Rusia a Ucrania, que ha llevado la guerra otra vez a Europa. Europa siempre es un proyecto pacifista, es un proyecto de paz, y es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que tenemos una guerra cruel de agresión de un país europeo a otro. Y es una amenaza porque lo que está en juego, queridos amigos, es todo el orden internacional. Es el orden que se ha construido, el orden geopolítico que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial para que los estados vivieran de una forma pacífica, coexistieran. Entonces, todas las normas que se crearon, las normas que son la base de Naciones Unidas, pues están todas en entredicho con esta guerra. Y esta situación hace que no podamos decir lo que pasa en Europa no influye en Asia o no importa a Asia, y lo que pasa en Asia no importa a Europa. Estamos ante una región muy estratégica, y por eso ahora mucha gente habla del Indo-Pacífico. Quizás porque yo estoy en el Indo-Pacífico no me doy cuenta, a lo mejor aquí se habla menos, pero a nivel geopolítico y geoestratégico es una región muy, muy importante para todos, y donde se va a decidir el futuro de nuestro planeta. Aunque resulta decirlo así muy simple, pero es verdad, y os voy a decir ¿por qué? Es la región que crea el 60% del Producto Interior Bruto Mundial. O sea, que es que todo se está creando, más de la mitad se crea en esta región. Es la segunda destinación del comercio europeo. También, si hablamos de Europa, como Europa es un mercado único, es un país a efectos económicos también. Y es Europa el primer inversor en el Indo-Pacífico, y eso es importante, porque 40% del comercio, y si alguno de vosotros lleváis empresas y demás, el 40% del comercio europeo pasa por el Estrecho de Taiwán, pasa por el Estrecho de Malaca y viene de esa parte del mundo. También 4 de nuestros 10 primeros socios comerciales están en Asia, y entre ellos está Corea, que es uno de nuestros principales, el 9º socio comercial nuestro. Y estamos hablando de 1 trillón de euros al año, que es mucho, mucho dinero. Y luego, no olvidaros que la clase media, que es la clase que compra, la clase que gasta, la clase que
pues la gran mayoría de la clase media mundial va a estar en Asia. Y eso, proyectamos al futuro, es muy importante. ¿Y qué es lo que nos estamos jugando aquí? Nos estamos jugando en esta región tan importante para todos nosotros, pues un modelo geopolítico. Y hoy en día economía y política van juntos. Cuando decimos geopolítico decimos geoeconómico también. Y es, ¿qué queremos? Un modelo para la región que esté basado en las normas internacionales, en el Estado de Derecho, en valores y principios universales, o queremos un sistema político que esté basado en fuerzas de poder, en una guerra armamentista o unas políticas de fuerza, que es lo que ofrecen pues, China y Rusia. Entonces, estos dos modelos están bueno, mucha gente los pone, muchos países los ponen en entredicho en el Indo-Pacífico, ¿entiendes? Entonces, eso es muy importante para Europa, es muy importante para nosotros y por eso pues, creamos esto que llaman la estrategia del Indo-Pacífico, que lo tienen muchos países, que se tiene a nivel europeo. El embajador de Miguel es el embajador para el Indo-Pacífico, o sea, España tiene un embajador solo dedicado a esto y muchos países también. Y Corea, estoy viendo aquí al representante de la embajada, también tiene una estrategia indopacífica. ¿Y por qué? Ahora de repente todos escribimos una estrategia indopacífica. ¿Y qué es lo que dice esta estrategia? La prioridad es, vamos a juntarnos, vamos a trabajar mucho más con países que son afines, los que llaman en inglés like-minded partners, todos los países que promueven los mismos valores, el mismo tipo de sociedad y de sistema. Y vamos a trabajar mucho más con ellos y vamos a redoblar los esfuerzos para juntos tratar de atacar los conflictos globales y promover estos valores y promover un orden internacional basado en normas, en normas que se han pactado ya y que se han decidido. Porque la guerra de Ucrania no está muy lejos, el Indo-Pacífico no está muy lejos. A mí me cuesta 24 horas llegar a Seúl, de puerta a puerta, pero no está lejos. Y lo que está pasando en Asia nos afecta a todos aquí. Si hay inestabilidad en el estrecho de Taiwán, aquí no llega nada. Aquí habrá un problema de suministros, bueno, de todo lo que pedís por Internet no os va a llegar porque los barcos se paran, no llegan. Y luego porque la inestabilidad va a llevar a un conflicto, el conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos que está ahí se va a acentuar. Libertad de navegación. Yo cuando estaba en Malasia estábamos todos en el precioso mar del sur de China, que tiene unas playas maravillosas, y el agua muy calentita, para los que habéis estado, pero que es una zona de navegación, de libertad de navegación fundamental, porque si no nos pasa lo mismo, y que China está agrandando sus esferas de influencia, cogiendo islas, y no deja pescar a los pescadores de Vietnam o de Malasia, está intentando coger recursos y bueno, es una política agresiva de decir este mar es mío, lo controlo yo y entonces los otros estados tienen un poco que someterse. Y todo esto nos influye. Corea es también, Corea del Sur, un país que exporta, fundamentalmente exporta y por eso las rutas marítimas pues cada vez tienen más importancia para todos. Si caen misiles de Corea del Norte, como ha pasado hoy, ¿no? Ramón, ha habido otro misil balístico que ha sido lanzado, pues todo eso nos afecta porque Corea del Norte está ayudando a Rusia en la guerra con Ucrania y también está apoyado por China. Ambos le bloquean en el Consejo de Naciones Unidas. Entonces, y os digo de verdad, viviendo en Seúl, pues cada mañana cuando te llega un anuncio de que otro misil ha salido, pues es que están al lado, están a 40 kilómetros. O sea que esos misiles, pues eso aumenta la tensión en la región y realmente pues crea una situación de amenaza que se vive. Sobre todo el año pasado, que es que tiraron más de 90 misiles y aquello era ya algo muy cotidiano, pero que había un riesgo de tensión muy, muy grande.
Entonces, lo que os vengo a decir es que cuando hablamos del Indo-Pacífico está geográficamente muy distante, pero es nuestra vecindad desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de seguridad. Y nos afecta a todos y por eso, bueno, aunque muchos socios, por ejemplo Corea, no tiene una crisis energética como la que hemos tenido nosotros después acentuada por la guerra de Ucrania, pero ellos, porque tienen otro sistema energético, pero ellos tienen una economía que va mucho más lenta ahora y tienen por primera vez un déficit comercial y están muy nerviosos porque nunca han tenido un déficit comercial. Y entonces, un país que depende mucho de las exportaciones, al 80%, pues claro, eso es un problema. Algo más de Corea. Algunos de vosotros habéis estado allí, otros no, otros trabajáis con Corea. Bueno, estamos hablando de un país de 51 millones de habitantes, casi como España, mucho más pequeño, está muy poblado, ha sufrido una transformación económica brutal en muy poco tiempo, que ha ido aparejado con un cambio social mucho más lento, porque es una sociedad con un sistema muy confusionista de sociedad, muy jerárquico, y eso hace que los cambios son mucho más lentos, pero es una gran potencia tecnológica y comercial. Vosotros sabéis, líder en semiconductores, en los chips, en coches eléctricos, en baterías, ahora invirtiendo muchísimo en hidrógeno, en quantum, en inteligencia artificial. Y bueno, un país que vive de las exportaciones. Solo daros una cifra, Samsung, todos tenéis algo de Samsung en casa, por lo menos una televisión o algo. Samsung representa el 20% del Producto Nacional Bruto de Corea, que es mucho, es una empresa sola. Y como ella hay unas cuantas. O sea que eso es importante, por eso digo las rutas marítimas, si le cortáis y cerráis el puerto de Busan, pues Corea se asfixia, ¿sabes? Es fundamental. Entonces, está en medio de esta competencia tan importante entre China y Estados Unidos. Es un país que está como metido en un sándwich. Es el queso y el jamón de estos dos panes que están compitiendo continuamente. Económicamente depende muchísimo de China. Tanto así que el comercio con China es más grande que Europa, Japón y Estados Unidos juntos. Y eso ya dice mucho. Y no solo eso, China es un socio muy importante para tratar el tema de Corea del Norte. Es un socio que está unido a Corea del Norte y por eso nunca habrá una solución sin contar con China. Y por otro lado, depende muchísimo de Estados Unidos desde el punto de vista de seguridad. Es uno de los pocos países en los que si hay guerra, los deciden los americanos. Y tienen el control de las decisiones en tiempo de guerra. Y hasta hace poco tenían el control de las decisiones en tiempo civil también. O sea que todo eso ha cambiado. Bueno, entonces está en medio de esa situación y ahora el presidente Yoon, el presidente que está ahora, ha decidido que va a dejar de ser ambiguo, que la ambigüedad estratégica, es decir, antes Corea era un país, yo llevo muchos años trabajando con los coreanos, era un país que poco a poco no quería, estaba en una reunión internacional y nunca decían nada, era un país tímido internacionalmente. Era ambiguo, no quería pronunciarse, como estaba ahí metido siempre entre Estados Unidos y China, intentaba pues no pronunciarse. ¿Qué pasa? Ahora Yoon dice, pues yo me voy a alinear con Estados Unidos. Lo dice más claramente y por eso esta estrategia Indo-Pacífica, que es la primera vez que sacan un documento así, ¿sabes? Entonces ya el hecho de sacarlo ya es importante. Pero aparte de decir que se va a poner del lado de los americanos, dice yo voy a defender la libertad, los valores, el orden internacional, las normas internacionales, lo que llaman la Corea global ahora, el Global Pivotal State, que no sé ya esa traducción cómo hacerla en español, pero significa simplemente quiero ser más activa, más
en temas internacionales, y quiero defender un orden internacional. Y eso, por supuesto, nos gusta a los europeos, nos gusta, tenemos un socio afín, un socio que está dispuesto y que se ha comprometido a través de una estrategia ya en papel, que ya es, ya más anunciándolo bastante, en temas, con un compromiso para defender los valores internacionales. Y eso es muy importante. Eso quiere decir que, por una vez, Corea está dispuesta de ir más allá en geopolítica, en política exterior de Corea del Norte. Antes, la dimensión de Corea del Norte es una dimensión que la vemos en todo lo que hacemos con Corea del Norte, ya sea económico, social, de seguridad, está muy, muy, muy presente. Y por primera vez dicen, bueno, vamos a dejar un poco a Corea del Norte, aunque tengamos esta amenaza, vamos a hacer algo más, vamos a hablar y criticar a Rusia por la agresión a Ucrania, vamos a apoyar a Ucrania con lo que haga falta, vamos incluso a criticar a China, cosa que jamás hubiera pensado que Corea, bueno, el pasado realmente nunca lo hacía. Y entonces es importante porque, ¿qué pasa con China? Entonces, en la estrategia que tienen los coreanos ahora, pues han intentado, como nosotros, los europeos, ser inclusivos, hablar de colaboración y no de confrontación, y hablan de China como un key partner, como un socio esencial, un socio clave, pero no dicen mucho más. Luego hablan por primera vez de Taiwán. O sea, hablar de Taiwán en política exterior, para los que trabajamos en eso, es complicado poner una frase, y nosotros lo ponemos porque defendemos unos valores y la libertad de navegación y un status quo en la situación de Taiwán. Y Corea nunca se había pronunciado sobre esto y ahora se pronuncia. Y eso es importante. Hablar de Taiwán, hablar del mar del sur de China, por el que pasan mucho también del comercio que hace Corea. Pero claro, con China tiene que tener un equilibrio bastante complicado, un equilibrio de calibrar un poco sus relaciones. Tampoco se puede permitir ni desarraigarse de China económicamente, ni criticarla tanto, porque entonces China va a decir, pues ten cuidado que yo no te voy a ayudar con Corea del Norte, ¿entiendes? O te voy a bloquear tú económicamente, porque la mayoría de las empresas coreanas están en China fabricando y produciendo. Y entonces, bueno, pues por lo menos en la estrategia se habla de China, pero no se habla tanto. Por eso digo que nos ponemos más del lado de Estados Unidos, y China reaccionó con bastante disgusto. No le gustó esto nada cuando sacaron la estrategia. Así que es un poco un pragmatismo equilibrado que a veces se extiende, esta vez con este gobierno más conservador, tiende más a Estados Unidos. El gran desafío, queridos amigos, será a ver si cuando realmente pase algo en Taiwán o en el mar del sur de China, a ver si realmente van a salir y van a defender los valores y el orden internacional que nosotros estamos favoreciendo. Otro rasgo importante de esta nueva política o geopolítica coreana y de todo lo que está pasando en el Pacífico es el ver que Japón y Corea ahora se han unido más. Hoy estaba el presidente Yoon en Tokio. Y eso es algo, bueno, ha hecho una especie de riesgo político de decidir. Es muy importante que Japón y Corea se entiendan. Y para Europa es fundamental. Son los dos socios más afines junto con Australia, Nueva Zelanda, Singapur, en el Asia-Pacífico. Y por eso es súper importante que se entiendan. Y ya sabéis un poco que hay siempre, bueno, hay una historia colonial muy dura, que no se remonta y que políticamente se utiliza. Y entonces, bueno, el hecho de que el presidente haya decidido tomar este riesgo, pues es muy importante, y para nosotros es fundamental, para los americanos también, que han estado empujando. Y luego ASEAN. Emilio lo conoce bien desde su trabajo en Bangkok, pero bueno, ASEAN es muy importante. Muchos de vosotros habéis ido quizás a las bonitas islas de Bangkok o de Vietnam o de Singapur o de Malasia,
pero ASEAN está trayendo la diversificación que se está llevando a cabo en el Indo-Pacífico. La inversión que se hacía en China sale de China, no se invierte más. A veces se deja ahí, pero no se reinvierte. Y todo lo demás pasa a ASEAN. Corea es el principal socio comercial de Vietnam y está invirtiendo muchísimo en toda esa parte. Así que eso es, digamos, uno de los pilares de la diversificación. Y luego, áreas para cooperar. Bueno, aquí estamos hablando primero de seguridad económica, que es seguridad y economía juntos. Esto es resiliencia de las cadenas de producción. Ya hemos visto lo que nos ha pasado a todos con la pandemia, ya hemos visto lo que nos ha pasado con Rusia con la energía, si dependes mucho de un solo socio. Y bueno, esto nos puede pasar con todas las materias primas críticas que necesitamos todos y que necesitan sobre todo los países que están liderando la tecnología, entre ellos Europa, para el futuro tecnológico y digital y de nuestras sociedades. O sea que es fundamental para ellos cómo cooperamos para que no nos pase, no cortemos las cadenas de producción y no nos encontremos una situación de dependencia de las materias primas, estas raras, que son fundamentales para el desarrollo tecnológico. Entonces, seguridad y luego seguridad marítima, seguridad de no proliferación. Tenemos el problema de Corea del Norte con las armas nucleares. Cibernética, fundamental. Ahí se va, para uno de los informáticos que estáis aquí, es fundamental. Eso va a crear, se está jugando en el ciberespacio y en el espacio va a ser uno de los próximos retos y áreas de cooperación en la que se va a luchar más. Y luego el partenariado verde, el clima. No nos olvidemos que esto es fundamental, las energías renovables, cómo llegamos todos al objetivo del net cero, que eso ha sido, y lo hemos acordado todos en París, en el Acuerdo de París, y eso es otra vez normas internacionales que se tienen que cumplir. Entonces, todo esto, tanto el partenariado digital, digamos, de seguridad, como el partenariado verde es fundamental. Son los tres pilares de lo que nosotros hacemos en Corea, Europa hace en Corea, de lo que vamos a discutir en la cumbre del 22 de mayo, cuando los líderes europeos van a ir a Corea después de muchos años. Y eso es el eje fundamental de nuestra estrategia Indo-Pacífica y también de la estrategia Indo-Pacífica de Corea. O sea que la gran transformación que vamos a vivir y que estamos viviendo ya, de un cambio a lo que es digital, a lo que es sostenible, a lo que es verde, para ayudar al cambio climático, es fundamental. Y el tema de seguridad en el espacio, seguridad en las redes, en las rutas marítimas, seguridad económica para tener los materiales necesarios para continuar nuestros desarrollos. Eso todo es fundamental. Y entonces los dos desafíos que aquí yo veo son: Corea, por una parte, nos va a poder ayudar a defender los valores, las normas internacionales que no son europeas. Queridos amigos, esto es Naciones Unidas. Yo se lo digo mucho cuando hablo con otros embajadores de otros países, digo que dicen esto es el West, estos son los occidentales. No, estos no son los occidentales, estos son normas que todos hemos creado y que son normas de convivencia de Naciones Unidas. Entonces, que necesitamos a países afines como Corea que vaya y les diga a los, yo qué sé, a Laos, a Camboya, es decir, que nosotros también defendemos unos valores, no solo es Europa y Estados Unidos, que nosotros también en nuestras inversiones aquí y en nuestras relaciones defendemos los mismos valores. Y luego, a ver la implementación de todo esto, ¿no? Porque hablamos de todos estos partenariados, vamos a ver, siempre en el detalle está el kit de la cuestión y es fundamental para ver cómo vamos a desarrollar y qué tipo de iniciativas concretas vamos a llegar. Y Corea, ahora estamos todos los socios llevándole a la puerta con planes y con planes de acción para ver qué vamos a hacer, y a ver si son capaces de poder
darnos o colaborar con todos, o para ellos es quizás mucho. Y luego, si esto es sostenible en el tiempo, aquí los gobiernos en Corea, el presidente dura 5 años y cada 5 años, bueno, no cada 5 años cambia, si no cambia, pues hay una continuidad. Si cambia, la política exterior es que cambia a 360 grados, ¿sabes? Entonces, pues si hay un gobierno como, bueno, el anterior, pues era más pro-chino, era menos pro-americano, y entonces más tímido, más tímido en las relaciones internacionales. Ahora tenemos una Corea que está dispuesta, y esperemos que lo esté, a defender los valores y el orden internacional, que es lo que está en juego, de verdad. Esto es el día a día de lo que yo hablo en Corea y de lo que hacemos, pero es es muy importante, porque, bueno, a lo mejor desde aquí, desde Madrid, desde lo que hacéis no lo veis, pero realmente, en cuanto salís, está en juego un sistema de modelo de convivencia entre Estados, que es lo que se pactó en Naciones Unidas y que ahora está todo en entredicho con la agresión ilegal de Rusia a Ucrania, y que todavía sigue en pie. Y entonces, no creáis que lo que está pasando allí nos afecta a todos, igual que les digo yo a ellos que lo que está pasando aquí les afecta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos has ofrecido una visión muy global y, sobre todo, muy desde Europa. Ahora me gustaría el profesor Pacheco, que yo creo que nos va a ofrecer una visión más surcoreana y más de Asia Oriental. Ramón. Sí, muchas gracias. Y efectivamente, estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho Mariana, y pero me hace entrar más en la visión surcoreana, ¿no? ¿Por qué Corea del Sur quiere cooperar más con la Unión Europea, con países europeos como España, evidentemente, con Francia, Alemania también, lo estamos viendo con la OTAN? Y bajo mi punto de vista hay tres temas principales. El primero, y María lo ha llegado a comentar, no solo con este gobierno, yo creo que hay muchos grupos dentro de Corea, tanto en este gobierno como incluso cada vez más en lo que ahora es la oposición, que lo que están intentando, bajo mi punto de vista, es que Corea tenga un papel más acorde con lo que consideran que es su posición en el mundo, su posición a nivel económico, porque es una de las 10 mayores economías del mundo, a nivel tecnológico, porque son los países tecnológicamente más avanzados del mundo, pero, por ejemplo, también a nivel militar, porque estamos hablando de un país que es uno de los mayores exportadores de armamentos, por ejemplo, al resto del mundo. Y yo creo que hay muchos coreanos que piensan que hasta ahora Corea del Sur no estaba jugando un papel acorde con las capacidades que tiene en estos distintos sectores. Estamos viendo que esto implica no solo, sí que es cierto, estoy de acuerdo con María, evidentemente, una mayor colaboración con Estados Unidos fuera de la península coreana, sino trabajar también con otros socios. La Unión Europea como uno de los socios primordiales, también lo estamos viendo, por ejemplo, con Australia, con Canadá, como he dicho, con distintos países europeos, incluiría a España ahí, y lo que estamos viendo es una diversificación, digamos, a nivel diplomático, también a nivel comercial, como ha comentado María, pero a nivel diplomático y de lazos de seguridad, con los cuales Corea del Sur está intentando ser una parte más fundamental de la gobernanza mundial. Y como hemos dicho anteriormente, esto incluye también a Japón, ¿no? Estamos justo, el evento, se está haciendo lugar este evento justo cuando el presidente Yoon está de visita en Japón y se está reuniendo con Kishida. El segundo punto que quería recalcar es la relación con China, y por qué, bajo mi punto de vista, las relaciones entre Corea del Sur y China están tomando una deriva distinta de la que hemos visto, pues básicamente desde el año 92 del siglo pasado,
cuando los dos países normalizaron sus relaciones diplomáticas. Evidentemente que la reacción de China a la decisión soberana de Corea del Sur en el 2016 de instalar el sistema antimisiles START y las sanciones no oficiales que impuso China, eso lleva a un cambio de mentalidad en Corea sobre cómo relacionarse con el vecino. Luego vimos con la pandemia, con la COVID-19, vimos cómo en Corea del Sur hubo un momento de shock, en el sentido de que se pensaba que las relaciones con China habían mejorado, pero Corea aprendió sobre la pandemia y lo que iba a venir de Taiwán, no de China. Y vimos cómo incluso durante el gobierno del anterior presidente, del presidente Moon, si vemos sus comentarios sobre China antes del 2019-20 y después, por ejemplo en 2021, incluso a principios del 22, antes de que hubiera un cambio de presidente, pues su discurso cambió. Fue, por ejemplo, el primer presidente que en una reunión con Estados Unidos, con el presidente Biden, acordó que los dos países iban a tener una posición conjunta sobre Taiwán, o sobre el estrecho de Taiwán, como lo quiere nombrar Corea. Entonces hemos visto este cambio que ha sido mucho más profundo, como bien ha dicho María, con el actual presidente, con el presidente Yoon, no solo por temas de valores, sino también yo creo que hay una desconfianza hacia China. Y también hay que decir que lo que estamos viendo cada vez más en Corea del Sur es esta idea de que la supuesta dependencia de Corea a nivel económico hacia China es una codependencia, ¿no? Que es cierto que evidentemente China es y va a continuar siendo el mayor socio comercial de Corea del Sur, pero por ejemplo hay ciertas tecnologías que China necesita de Corea, con lo cual Corea puede permitirse a veces ser crítico con China. Por ejemplo, el año pasado hubo una votación en las Naciones Unidas, en el Comité de Derechos Humanos sobre Xinjiang, y Corea fue uno de los países que criticó a China junto a sus socios europeos, Estados Unidos también. Así que ha habido este cambio de posición. Yo creo que hasta cierto punto, como digo, ahora mismo viene dado también por esta idea de la codependencia. Y el último punto que quería centrarme en esta primera presentación, para que haya tiempo también para preguntas y respuestas, es el futuro. ¿Qué implicaciones tiene este cambio de posición de Corea, no solo para el país, sino para nosotros a nivel europeo y también a nivel global? Yo creo que a nivel coreano, a no ser que China cambie de manera dramática su comportamiento y a no ser que la confrontación entre Estados Unidos y China pues tome otra deriva y tenga una relación más cordial, que no parece que vaya a suceder en ninguno de estos dos escenarios, yo creo que es un cambio bastante profundo en la manera en que Corea se está intentando relacionar con China y con el resto del mundo, con Estados Unidos, con Europa, etc. Lo que quiero decir es que, bajo mi punto de vista, sería muy difícil volver a la posición que Corea podía tener antes del 2020, 2019 o incluso antes del 2016. Fue un momento en el cual Corea quería tener una posición intermedia entre Estados Unidos y sus socios, por una parte, y China. Hoy en día esto no es posible. Corea, como muchos otros países, tiene que decidir con qué países va a colaborar de manera más estrecha. Y lo que estamos viendo es que Corea ha tomado esta decisión y que va a ser con Estados Unidos, con Japón, con Australia, Canadá y con Europa también. Otros como Nueva Zelanda, por ejemplo, también sean países con los cuales Corea quiere mejorar sus relaciones. Y lo vemos, por ejemplo, a nivel europeo, no solo con el hecho de que cada vez que hay una reunión a cualquier nivel entre la Unión Europea y Corea, se trata una gran diversidad de temas, sino que vemos como Corea está intentando implantar las decisiones que toman con la Unión Europea y también con los Estados miembros de la Unión Europea, países como Francia, como Alemania,
como los Países Bajos, por ejemplo, ¿no? Para no hablar siempre de las grandes economías de la Unión Europea, sino otros países como puede ser Países Bajos, Polonia, por supuesto, a nivel armamentístico. Vemos que estas relaciones están mejorando de Corea con todos estos países y son de gran calado, serían muy difíciles de revertir en un futuro. También pienso que vamos a ver que poco a poco Corea va a criticar a Corea del Norte, a China y a Rusia en un mayor número de foros. Sí que es cierto que Corea a nivel asiático son unos pocos países, por ejemplo, que está del lado de Europa de manera inequívoca y de Ucrania en lo que se refiere a la confrontación o la invasión de Rusia, de Ucrania por parte de Rusia. Muchos de los países pues han tomado una posición más intermedia. Yo creo que esto sería un cambio profundo que estamos viendo en Corea del Sur, esta idea de hay que colaborar con los países que tienen unos mismos valores, ¿no? Como ha indicado María anteriormente, que Corea comparte. ¿Y por qué creo que este cambio es profundo? Una de las razones principales, yo creo, es la opinión pública surcoreana. Lo queramos o no, en una democracia, pues hasta cierto punto hay que tener en cuenta la opinión pública cuando se trata de política exterior. Y la opinión pública surcoreana, yo diría que más incluso que los líderes, incluyendo el gobierno actual, está muy de acuerdo con esta idea de que el país tiene que colaborar con otros países, otras regiones, que respetan los derechos humanos, que tienen democracias plenas, que tienen una economía de mercado, otros países con los cuales comparten valores, y viceversa. Países con los cuales no comparten los valores, como China, Rusia, Corea del Norte, pues a lo mejor la relación tiene que ser diferente. Yo creo que los líderes surcoreanos y también las nuevas generaciones de líderes políticos surcoreanos cada vez más tienden hacia estas ideas. Y también yo creo que este cambio es profundo por el hecho de que muchos otros países, hoy en día, no solo Estados Unidos, pero muchos otros países, están llamando a la puerta del gobierno coreano, de las empresas coreanas, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, para colaborar. Esto sí que sucedía en el pasado, pero sí que es cierto que a lo mejor en el pasado pues las relaciones en Corea del Sur y el resto del mundo estaban muy dominadas por la alianza con Estados Unidos. La alianza sigue siendo fundamental, evidentemente, para Corea, pero todos estos países se han dado cuenta de que Corea tiene un interés en estrechar lazos. Hasta cierto punto esto viene de los años de la presidencia de Trump, de Donald Trump en Estados Unidos, cuando Corea, como muchos otros países, se dio cuenta que a lo mejor Estados Unidos no iba a ser el socio estable que él había sido durante décadas. Lo tuvimos aquí en Europa con la OTAN, cuando Trump vino a Bruselas y cuestionó el valor de la OTAN. Pues lo mismo hizo con la alianza con Corea del Sur o con Japón, con otros socios asiáticos. Y yo creo que eso llevó a Corea a darse cuenta de que tenía que centrarse en fortalecer relaciones con otros países de una manera mucho más profunda, pero al mismo tiempo otros muchos países que también sufrieron la presidencia de Trump se fueron acercando más a Corea. Y ahora con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, este proceso incluso se ha acelerado bajo mi punto de vista. Y un último punto relacionado con esto, con este cambio de paradigma, digamos, en Corea del Sur y las razones por las cuales yo creo que este cambio es profundo, es el hecho de que bajo mi punto de vista Corea del Sur, su política exterior hasta cierto punto se centraba mucho en el comercio, hasta años recientes, ¿no? En la idea de tener cuantos más socios comerciales mejor. Pero ahora vivimos en una época en la cual la geoeconomía, la seguridad económica, la seguridad de las cadenas de producción son fundamentales. Es la politización de la economía hasta cierto punto. Y esto lo estamos viendo en Corea también. Pues ahora mismo hay empresas surcoreanas que se han dado cuenta que tienen que diversificar, lo están haciendo. Están abriendo fábricas en el sudeste asiático, países como Vietnam, en Estados Unidos, están mirando a Europa también, cuando el presidente Sánchez, por ejemplo, fue a Corea el año pasado, ¿verdad? Fue a Samsung, fue a Pyeongtaek a ver el centro, uno de los mayores centros de producción a nivel mundial de semiconductores. Y Corea del Sur, creo que está tomando esta política también de cuando se trata de sus socios comerciales, socios de inversión, mirar a la política y no solo a la economía. Y bajo mi punto de vista esto va a llevar
a que cada vez haya unas relaciones más fuertes con Estados Unidos, evidentemente, pero también con Europa y con otros socios. Y termino aquí lo que es mi intervención para empezar. Muchas gracias y a la espera de las preguntas del público. Muchas gracias, Ramón. Antes de empezar con las preguntas, quiero señalar, Ramón no puede escuchar las preguntas que le hagan, o sea, lo que ustedes le pregunten se lo tendré yo que preguntar directamente a Ramón. Antes que nada, yo querría lanzar un poco el debate con una cuestión. Los dos habéis tocado el tema de las relaciones comerciales, de la importancia de la diversificación de las relaciones comerciales. El 1 de enero de 2022 entró en vigor el RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership, que agrupa a los 10 países de ASEAN y a 5 de sus 6 socios de diálogo. El que se quedó fuera fue la India. No sé, la verdad es que no he seguido mucho cómo ha evolucionado en este primer año de funcionamiento el RCEP, pero varias preguntas que sí que se me ocurren es si pensáis que puede tener fuerza suficiente como para crear una suerte de bloque comercial más o menos integrado en Asia-Pacífico, que de alguna manera desviaría posible comercio hacia Europa y Estados Unidos. En segundo lugar, técnicamente es un acuerdo menos ambicioso que otras fórmulas como el CPTPP, el Partenariado Transpacífico, o los mismos tratados de libre comercio que la Unión Europea negocia. Querría saber eso. ¿Qué futuro creéis que puede tener? Si puede de alguna manera a la larga influir sobre estos intentos de diversificación comercial de Corea, o si realmente no va a ser un tratado que cambie tanto el terreno de juego. No sé quién de los dos. Pues. Desde nuestro punto de vista, el RCEP es un acuerdo débil, es un acuerdo comercial simple, es un acuerdo de eliminación de tarifas comerciales y punto. Entonces, bueno, eso a los socios ASEAN les viene bien porque no quieren más. Y luego está China. Y bueno, China no quiere más, ¿sabes? Porque estos acuerdos comerciales no te abro mi mercado mucho, te lo abro un poquitito. Pero esto no es el acuerdo comercial, por ejemplo, que tiene Europa con Corea, que es un acuerdo, digamos, que va mucho más allá. Es un acuerdo que tiene principios de medio ambiente, principios laborales, principios de derechos humanos, principios de gobernabilidad, de sostenibilidad. Y es un acuerdo en lo que está la propiedad intelectual, está la competencia, es un acuerdo amplísimo, y ese acuerdo lo hicimos hace 10 años y luego lo copiamos. Y entonces el mismo acuerdo que tenemos con Vietnam, que tenemos con Singapur, que estamos negociando con Indonesia, que estamos negociando con Tailandia y que estamos negociando con Filipinas. O sea que para nosotros no va a crear, porque los acuerdos comerciales que nosotros vamos a negociar con todos esos países son mucho más amplios y yo no veo ningún desvío ahí, Emilio. Al contrario, tenemos nosotros con Europa, como he dicho antes, seguimos siendo el primer inversor y uno de los más importantes socios comerciales. Y ahora países como Corea están buscando mercados estables, de fiar, porque es que, claro, eso es muy importante. Ahora ya no es tan importante el que me cueste menos, que pague menos ¿sabes? A las personas, a los que están trabajando en las fábricas, cuando nos íbamos a China y cuando nos íbamos a Bangladesh y tal. Ahora los salarios de estas personas han subido muchísimo, o sea que ya no estamos hablando de ese tipo de costes, estamos hablando de productos
de mercados en los que hay un respeto a las leyes y a la competencia, a la propiedad intelectual y bueno, porque las compañías necesitan mercados seguros y eso es lo que ofrece Europa. Estamos ante una batalla de ofertas y si vuelvo a lo mismo que decía antes, a los sistemas, a un sistema en el que las normas, sobre todo para las compañías y para el comercio, es fundamental que se respete la Organización Mundial de Comercio, las normas que se han establecido allí. Si ahora resulta que eso no funciona, pues entonces es un poco la ley del que tiene más fuerza y eso no funciona. Entonces, el RICEP es bueno para nosotros, o sea, es bueno que se hayan acordado porque todo lo que es acuerdo, digamos, un comercio libre, un comercio basado en normas y si se respetan, pues sobre todo los acuerdos del libre comercio funcionan y hace que el comercio fluya y que los países prosperen. O sea que eso siempre es bueno, pero no creo que desvíe fondos a Europa. No sé lo que piensa Ramón. Ramón. Perdona, tienes que volver a abrir tu micrófono porque no puedo oíros. Perdona. No, el micrófono del Zoom lo habéis quitado, entonces no puedo. No os oigo. Sí, ¿pudiste oír lo que dijo la embajadora Castillo? No he podido, lo siento. Bueno, básicamente ha dicho que el RCEP es un acuerdo débil y que no teme que desvíe comercio de Europa y de Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, ahora en Corea el gran debate es el CPTPP, ¿no? El otro acuerdo, porque va a tener más impacto. Pero dicho esto, Corea teniendo ya su acuerdo con la Europea, teniendo su acuerdo con Estados Unidos, si es verdad, siendo parte del RCEP y posiblemente en el futuro del CPTPP, creo que en el caso de Corea ninguno de estos acuerdos va a tener gran impacto. En otros países que a lo mejor no tengan un acuerdo con ninguno de estos países, no fueran países no parte de nuestro acuerdo, pues podría tener más impacto, pero para Corea no veo. Incluso todos esos estudios que se han realizado sobre el impacto que podría tener el hecho de que Corea se uniera al CPTPP, ya no digamos en la CP, serían mínimos en la estructura comercial de la estructura comercial de Corea. Así que estoy de acuerdo, la verdad. Muchas gracias. Yo quisiera hacer dos cuestiones. Me ha parecido muy interesante el comienzo, sobre todo, de la embajadora María Castillo, sobre el tema de dos modelos, modelo de valores, Estado de Derecho, normas, de Naciones Unidas, dice ella. Yo soy un poco más escéptico y ahora diré por qué. Y después el otro modelo, que es el que estamos asistiendo, que es el modelo de China. Claramente que es un modelo de power politics, sin duda ninguna. Bueno, dicho esto, claro, si uno coge la estrategia de seguridad de diciembre de Corea, uno se da cuenta de que es un documento pues, que hace aguas por muchos sitios. Porque una estrategia, lo primero que tiene que definir con claridad es su entorno de seguridad. ¿Y cómo va a evolucionar ese entorno? Eso es lo decisivo. Si no, una estrategia no sirve para nada. Es un documento irrelevante. Y esto pasa en muchas estrategias, incluida la española. Entonces, esto es, uno se da cuenta que es un documento débil. Sí, dice cosas, pero no dice cuál es mi prioridad. Dice 9 líneas de acción, core lines of effort. Pero ¿cuál es la prioridad de estos core lines? ¿Cuáles? No todas son iguales. No dice cuál. Es decir, esto no es una estrategia de seguridad. Esto es una definición de intereses, pero no es una estrategia. Una estrategia es algo muy serio. No se puede utilizar como se está utilizando. No es un documento que pueda hacer un académico. Eso no es. Es cómo ves tú, tu gobierno, cómo ve el entorno
cómo ves su evolución y qué medidas y prioridades vamos a establecer. Esto no está, claramente. En segundo lugar, orden internacional. No tienes estas prioridades, quieres defender un orden, dices, pero no aparece con claridad, a pesar de lo que dice la embajadora, el acercamiento a Estados Unidos. Sí, claramente, porque hay un orden, pero claro, habla de orden regional, no global, la estrategia de seguridad. Orden regional. Pero claro, uno se asombra, vamos, Emilio ya conoce, cuando estuvimos en Singapur, y a mí me designaron como director de ASEF para temas de Human Security durante una serie de años de universidades. Claro, hasta Lee Kuan Yew entiende que los valores asiáticos no son los valores europeos, no lo son. Y este es el gran debate, que va desde la inmigración, va en temas económicos, va a todo un conjunto, y a temas de seguridad. Y aquí me quiero centrar. Es decir, aquí hemos hablado y hemos terminado en temas económicos, pero el tema central, lo que va a dar estabilidad, es la seguridad. ¿Qué aportaciones va a hacer Europa en temas de seguridad? ¿Soft security todavía? No puede ser. Te habla el documento de, solamente cita 2 países, que son Francia y Alemania, que en este momento cada una va por su parte. Ni siquiera Alemania ha cumplido con lo que prometió al comenzar la guerra de Ucrania. Son 2 modelos distintos para la seguridad europea. Y ya veremos a ver lo que ocurre. ¿Qué aportaciones en seguridad hard? Que es los asiáticos lo que ven primero. No es el dinero, no es el gateway, que el gateway no tiene nada que ver con la seguridad en términos duros, aunque nos gustaría que fuera otra cosa. En consecuencia, yo veo aquí que hay, es decir, sí hay, con respecto a Moon, pues lógicamente, pues hay aquí un cambio y tal, pero ojo, esto, aquí hay leguas a recorrer, es decir, aquí hay una ambigüedad todavía enorme y por parte europea, nuestra estrategia de Índico-Pacífico, pues lógicamente es de risa con respecto a cómo perciben ellos su seguridad, que es seguridad militar como elemento prioritario. Olvidaros del soft security. Yo lo digo, mi experiencia en 7 años con 31 universidades allí. ¿Has podido oír la intervención? Vale. Pues no sé. Ramón, que empiece. Ramón. A ver, yo creo que ha habido un cambio de percepción en Corea y en los países asiáticos hacia Europa, incluso a nivel militar. Por ejemplo, en temas de ciberseguridad, yo creo que muchos gobiernos asiáticos quieren cooperar con Europea, como he dicho anteriormente, con países como los Países Bajos, por ejemplo. Es decir, que la percepción de Europa como actor en el campo de seguridad yo creo que ha cambiado. Evidentemente Europa no tiene los recursos que tiene Estados Unidos, pero nadie tiene los recursos que tiene Estados Unidos. Y esto se acepta en Asia. Se acepta el hecho de que el papel principal a nivel militar, ¿no? A nivel de armamento, etcétera, seguridad marítima, por ejemplo, pues Estados Unidos va a ser el actor principal, pero se quiere que Europa tenga una presencia, por ejemplo, a nivel de seguridad marítima, esta posible presencia permanente que la Unión Europea ha aprobado en el Océano Índico, ya tirando hacia el norte sur de la China, no es la China, pero tirando hacia esa parte del Océano Índico, es muy bienvenida en Asia, y en Corea. Por ejemplo, en Corea, una de las preguntas que siempre nos suelen hacer cuando tenemos visitas a Seúl o cualquier ministerio surcoreano mandando delegaciones aquí a Europa es qué podemos hacer con vosotros. Porque
bajo su punto de vista, una presencia europea también ayuda con la estabilidad. Porque se han dado cuenta de que esta idea de que China y Estados Unidos están metiendo en todo tipo de sectores, o sea, en realidad, esta idea pues puede crear inestabilidad. Una presencia militar europea ayuda. Y un punto que diría, por ejemplo, lo que es el desarrollo de muchos armamentos en la África del Sur, está teniendo muchas armas a países europeos, se han mencionado Polonia antes, o otros acuerdos con Noruega, con España. Por ejemplo, se está hablando del desarrollo conjunto de armamento entre Corea del Sur con empresas europeas y países europeos, con lo cual en este caso está aumentando la cooperación. Lida, ¿podrías acercarte un poco más al micrófono? Sí, he terminado mi intervención, pero ya en la siguiente me acerco más al micrófono, no hay problema. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que está diciendo, y en eso estoy de acuerdo con usted, o sea, es un proceso que está empezando. Y es un proceso que no es rápido, salvo que de repente estallara una crisis en Taiwán ahora, y entonces ya la cosa cambiaría. Entonces, yo creo que la percepción que tienen en Asia, yo llevo 20 años trabajando en Asia, así que de eso puedo decir, que nos tienen de Europa va cambiando, y ahora sí que nos están viendo como un socio más de seguridad. Ha sido por el hecho de Ucrania, no tenía que haber pasado, pero eso ha acelerado ese proceso. El hecho de que saben que estamos vendiendo, pagando las armas de Ucrania, que estamos entrenando a los soldados de Ucrania, que estamos, y eso se está coordinando a nivel europeo. Una cosa es que Francia, bueno, hay diferentes posiciones, usted lo sabe bien, pero luego se llega a una coordinación y se avanza. Con Corea hemos conseguido, por fin, después de muchas discusiones, mandar a un oficial a Atalanta Rota. Está ahí. La fragata coreana participa en operaciones, sigue participando en operaciones de Atalanta. ¿Y por qué solo tiene una fragata? Ellos te dicen, pues porque es que las demás están ocupadas controlando a China y a Corea del Norte y no tienen más disponibilidad, ¿sabes? O sea, que hay que ver un poco las realidades. Entonces, de vez en cuando, y con España en el Estrecho de Omán, el año pasado estuvieron en una operación militar marítima coordinada. Estamos hablando muchísimo, a todos nos interesa el tema de la seguridad marítima. Y yo incluso he visitado en el puerto de Kuala Lumpur, en el Port Klang, hace 2 o 3 años a una fragata española. Y digo, ¿qué hacéis por aquí? Pues dice que nos han enviado a vigilar, simplemente hacer un acto de presencia, porque eso, como usted dice, las percepciones militares cambian. Yo he visitado en el puerto de Pusan fragatas holandesas, francesas y alemanas en estos últimos 2 años. Cada 6 meses aparece una y vamos allí. Y eso es importante porque están haciendo 2 labores. Están diciéndole a China que a Europa le interesa este teatro y que es importante para nuestra seguridad, y luego están coordinando las infracciones con Corea del Norte en el tema de sanciones internacionales. Están haciendo una labor internacional. Y eso es importante. En temas de cyber o en temas de contraterrorismo, estamos trabajando con ellos en otros países terceros. Y no podemos trabajar con Corea aisladamente, tenemos que trabajar con varios socios al mismo tiempo. Es verdad que a veces nos perciben dentro del marco de la OTAN, porque en Corea ahora hablas de OTAN y se ponen todos contentísimos, se les abren los ojos, porque les interesa ser un socio, ¿sabes?, afín, y que el sistema de la OTAN les interesa mucho para toda la discusión que hay ahora con Estados Unidos, para decirle, oye, Corea del Norte nos está amenazando desde el punto de vista nuclear, muchísimo más que antes.
queremos participar más en el paraguas nuclear que nos está ofreciendo Estados Unidos como socio de seguridad, que a lo mejor es el mismo que ha utilizado en la OTAN. Entonces, yo creo que las discusiones de verdad, y luego uno de los ejemplos que pone Ramón es lo que llaman la presencia coordinada marítima, desde el Indo-Pacífico hasta que usted sabe bien lo que es, y que eso yo creo que va a dar frutos, y los coreanos están interesados en participar con nosotros. Pequeños pasos, sí, pero cada vez más participamos en discusiones a niveles de seguridad con ellos, y nos llaman y nos dicen Japón, Estados Unidos, Corea, sí, y Europa también. Y lo hacemos. Muchas cosas, muchas públicas no se hacen, pero sí. Entonces yo no sería tan negativo. Hay un proceso que es lento, pero hay unas percepciones que están cambiando. Hola, me llamo Santiago Castillo, no sé si somos familia, a lo mejor sí, aunque sí coincidimos en que llevamos unos 30 años dedicados al tema de Asia. Yo casi media vida profesional la he dedicado a Corea, como periodista y corresponsal en Seúl y en otras zonas de allí de la región. Actualmente dirijo un periódico que se llama Asia Nordisk, que es una referencia modestamente en España, y también tengo que decirlo, aparte de los libros y tal que también he tenido en la agencia EFE. Basándonos un poco en el asunto de Corea, en la posición de Indo-Pacífico, que es el tema central de la ponencia o del debate, aunque siempre hay que hablar de otros países como China, por ejemplo. Yo creo que China se ha encontrado con una política exterior de Biden bastante sorprendente en relación a Donald Trump, porque Donald Trump, mientras estuviese Donald Trump, Xi Jinping hacía lo que da la gana. De hecho, incluso hace unos días Putin lo ha dicho, vamos a alargar la guerra para ver si Donald Trump llega otra vez a la Casa Blanca y hacemos lo de la gana. Y Biden pues ha prometido que no quiere, bueno, eso lo ha dicho los chinos, no lo he dicho yo, ¿entiendes? O sea que, por eso te lo como has visto, has hecho ese gesto, yo no lo he dicho, lo han dicho los chinos. Entonces, en ese sentido, la política de Biden es que no quiere que China controle y domine el Indo-Pacífico. Ahora Corea es un país estratégicamente interesante. De hecho, las buenas relaciones que está teniendo con Japón son también en ese sentido de una mayor asociación en cuanto al acercamiento y posición de Estados Unidos en la zona, para impedir que China siga controlando la zona no solamente marítima de los mares de la zona del mar meridional, sino también el control de lo que quiere hacer con Taiwán, que de momento Taiwán no lo va a invadir, como tampoco va a invadir y va a atacar Corea del Norte por muy sofisticado sistema nuclear que tenga. Yo esta mañana he hablado con un periodista coreano en Seúl y me ha dicho, Santiago, más de lo mismo, estamos centrados un poco más en la visita del presidente surcoreano. Es decir, los surcoreanos están hartos del tema de Kim Jong-un. Kim Jong-un tiene el tema nuclear para protegerse interiormente, nada más. Corea del Norte tiene otro problema grave, que es un problema sociológico, un problema social, un problema de que hay que adaptar ese país a las necesidades actuales. Y eso, mientras siga dependiendo de China, será difícil. Pero ahora mismo nadie quiere cambiar el régimen de Corea del Norte, nadie, ni siquiera los chinos, ni los americanos, ni los surcoreanos. Dicho esto, creo que Corea del Sur se acerca más a esa posición de Estados Unidos para ser un escudo protector hacia el expansionismo chino, y además incluso desde recientemente la propia Estados Unidos se aproxima mucho más también a Filipinas, y luego sabe la zona que hay con Taiwán. Resumiendo, creo que el papel de Corea del Sur es lógico dentro de la política de Biden para controlar un poco más a China, aunque Corea del Sur tiene incluso unas relaciones más pacíficas con China que Japón, a pesar del sistema antimisiles THAAD y de los problemas que hubo, pero con Japón tiene otra situación distinta. Pero ahora mismo lo que le interesa a Estados Unidos es ese control. Aquí la conclusión de toda esta observación que yo estoy haciendo un poco rápida porque no hay tiempo más, es la militarización de la región.
Es decir, no solamente son los chinos aumentan su presupuesto, lo aumentan los americanos, lo aumentan también los surcoreanos comprando, y no digamos de Japón, que ha invertido este año de 300.000 millones de dólares. Y luego tenemos aparte Taiwán. Entonces todo ese mare magnum complica un poco a China, que ve cómo Vietnam le está superando a nivel económico. Y tiene un problema China que es muy importante, porque grandes empresas chinas se van a Vietnam porque pagan menos impuestos, e incluso multinacionales también se van a Vietnam porque pagan menos impuestos. En ese sentido, China tiene que tener mucho cuidado en hacer algo que no lo va a hacer como ha hecho Rusia con Ucrania, porque las consecuencias no le serían gratis. Y esta es mi observación rápida desde mi punto de vista. Sí, solo añadir, Santiago, ahí que no tenemos que olvidar lo que se está jugando aquí también, que es un liderazgo tecnológico. Eso es muy importante. Ahí juegan todos. Y sobre todo si miras, hay empresas que no son americanas en el liderazgo tecnológico. Y tienes 2 empresas chinas, una taiwanesa y una coreana, y 2 coreanas. ¿Entiendes? Y luego, dentro de esas tienes una europea, ASML. O sea, es que cuando van los presidentes, y yo también voy a llevar a la presidenta van der Leyen a Samsung, porque es impresionante ver esa fábrica de semiconductores, de chips nano, que están preparando, que es el futuro. Pues el 40% de las máquinas que hacen semiconductores vienen de Europa. No nos olvidemos, de Europa. Y no solo de Holanda. Holanda es la ASML, pero para ASML necesita partes de toda Europa que están contribuyendo. Y es que eso se les olvida. Si Europa decide que no, ¿qué hacen los de Samsung, los de Taiwán y los chinos? Es muy importante. El liderazgo tecnológico es fundamental. Y luego, sí, militarización de la región, pero más que eso, militarización de todo. Lo que llaman, ¿sabes? Todo se vuelve un arma. Todo se vuelve comercio, migración, energía, alimentos. Todo se vuelve un arma. Y entonces llega un momento que ya no hay leyes para eso. Gracias. Ramón, ¿quieres comentar algo? Sí, eso. Un fundamental que es María antes. María antes, que es el hecho de que, aunque no esté de ello, cada vez está viendo más esta cooperación entre Corea, Japón, Estados Unidos con Europa. A nivel tecnológico, a nivel militar. Yo creo que eso hay que tener en cuenta, porque a veces pensamos las relaciones entre Corea y la Unión Europea y Europa a nivel bilateral, pero desde el punto de vista que vamos a ver pues, bilaterales, los llamamos bilaterales o no, en los cuales vamos a ver Europa involucrada en esta cooperación, como digo, con Corea, Japón y Estados Unidos, Australia también está involucrada, Canadá también, y creo que se hay que tener en cuenta también que va a ser el punto en el cual Europa va a conseguir estar más involucrada en temas de seguridad en Corea y en la región en general. En primer lugar, muchísimas gracias por sus magníficas ponencias. Mi pregunta iría un poquito más relacionada en el sector tecnológico y me gustaría saber qué implicaciones conlleva el cambio de presidencia en la cooperación tecnológica entre Corea y Europa y a poder ser específicamente en España. Muchas gracias. Sé que es un tema que no se relaciona con el Pacífico, pero me gustaría saber. Ahora va usted. Bueno, desde el punto de vista, Europa ahora está sacando una batería de legislación impresionante en temas tecnológicos, desde la CHIPS Act hasta el Net Zero Industrial Act, hasta el Raw Materials Act, míratelas todas. Ahí están, y eso es la respuesta un poco a esa guerra en liderazgo tecnológico del que he hablado antes, sobre todo porque bueno, pues también esto puede ocasionar una guerra de subsidios que vemos que cada vez está pasando con Estados Unidos y toda la legislación que llaman el IRA, la Inflation Reduction Act,
que esa pues da a Estados Unidos una ventaja y bueno, tanto Corea como nosotros pues hemos protestado mucho, pero al final cada uno va a sacar su política industrial. Entonces, eso es importante. Por eso, tecnológicamente hay que cooperar. Por eso te hemos planteado este partenariado digital que supone colaboración en todos estos temas que estamos hablando, desde la inteligencia artificial, en que ellos están poniendo cantidad de dinero, hasta el quantum, hasta el tema de a nivel internacional hacer cooperaciones y proyectos conjuntos para preservar los materiales raros que son tan importantes, porque para eso hay que unirse. Y bueno, todos estos temas pues hay que trabajar más conjuntamente, y porque Europa sola tampoco puede y Asia sola tampoco puede. Como digo, si miras quiénes son los grandes actores a nivel tecnológico, pues tienes Europa sí, América sola no, y tienes China y tienes Taiwán y tienes Corea. Japón no tanto. Como decías, Santiago. Entonces, esto va a ser el que controle estas tecnologías de punta, va a tener más fuerza, más poder en el mundo que es el que tú y mi hijo trabajarán en el futuro. Ramón. Sí, bajo el punto de vista en Corea, en el nivel tecnológico, no hay mucho cambio independientemente de quién esté en el gobierno. Creo que hay un consenso a nivel político, por supuesto también a nivel empresarial, de que la única manera de Corea puede sobrevivir en la economía global es inversión a nivel tecnológico, y entonces da igual quién tiene el poder en el gobierno, ¿no? No importa son las empresas bajo el punto de vista. Y no voy a decir que los gobiernos en Corea hagan legislación teniendo en cuenta solo lo que dicen las empresas, pero las empresas pesan a nivel legislativo en Corea. Con lo cual, yo creo que vamos a ver este movimiento de diversificación por parte de Corea, empresas coreanas como SK, Samsung, abriendo fábricas pues en el sudeste asiático, en Europa, en Estados Unidos, invirtiendo más dentro de su propio país, por supuesto también. Eso va a continuar. Es una inversión a largo plazo, 10, 20, 30 años, como funciona en Corea, y no va a cambiar. Y relacionado con esto, pues lo ha comentado María, que Corea se ha dado cuenta de que tiene que cooperar con empresas europeas, por supuesto también, y yo creo que la gente más convencida de que su futuro, digamos, la supervivencia económica de Corea del Sur se va a basar en la cooperación con todos estos países, porque sí, Samsung, SK y LG, por supuesto, son muy conocidas, pero los componentes no se producen dentro del país, no digamos las materias primas. Ahora mismo, pues, Canadá está ganando a la puerta de Corea del Sur, y si no, pues tenemos economías complementarias, ¿no? Si cada vez hay más países acercados a Corea del Sur. Y esta política, como digo, no cambia independientemente de quién está en poder. De hecho, con una compañera en el college vamos a sacar un libro en 2 meses en los cuales hablamos la política económica de Corea del Sur, con Taiwán y China. Y vemos que Corea del Sur lleva siguiendo esta política por lo menos desde principios de los años 90, una política de 30 años ya. Tenemos tiempo, yo creo, para una pregunta más. Como actor principal disuasorio, y en tal caso que Corea del Norte atacara a Corea del Sur, que no creo, lo que han hecho es reactivar a la fuerza de defensa japonesa, muy importante. ¿Y qué pensarían los chinos? ¿Qué papel juega Japón en Corea del Norte? Más o menos. En Corea. ¿Y qué opinan los chinos y los coreanos del norte si intentan atacar a Corea del Norte? No creo. No creo. Bueno, el pasado colonial está ahí, tanto siempre se dice que las dos Coreas
odian a Japón, ¿no? Pero yo luego, ahora ves que el primer socio turístico de Japón son los coreanos que van a Japón. Así que eso cambia. Yo que trabajo mucho con Corea del Norte, Japón, el papel que tiene Japón es más limitado, mucho más limitado. El hecho que ahora se rearme, yo creo que eso no influye. Lo que pasa es que Japón, tanto Estados Unidos y Corea, y que se entiendan, Japón y Corea es fundamental, tanto porque la amenaza coreana está en aumento y muchos de los misiles atraviesan Japón y caen a veces en el mar económico de Japón, y entonces, claro, eso influye. Lo que es muy importante son las conversaciones trilaterales que cada vez las tienen más, el que Corea y Japón y Estados Unidos converjan mucho más, participen en ejercicios conjuntos, pero bueno, por supuesto todo eso pues no gusta a China, y desde luego lo que hace es que hay una mayor tensión, se tira un misil y hay más ejercicios militares, ¿sabes? Entonces estamos en una espiral, en un circo, que no sabemos cómo salir de ese círculo, y hay un riesgo mucho mayor de que haya errores. Y ya hemos visto en el pasado muchos errores en esa zona, ¿sabes? Entonces el riesgo, y yo no veo que haya una voluntad de salir de ese círculo, de esa espiral. Pero no creo que vayan a... Vamos, yo no creo... Espero que no se llegue a eso, pero no. Ramón, ¿tú qué piensas? Sí, estoy de acuerdo que el papel de Japón es más secundario, digamos, cuando llega al tema de Corea del Norte. Creo que a Japón, Corea del Norte, pues le convenía en el pasado hasta cierto punto su comportamiento, porque a Japón le permitió romper ciertos tabús en su militarización, que yo creo que todos sabemos que estaban más relacionados con China que con Corea del Norte, pero Corea del Norte pues era, digamos, la excusa perfecta, ¿no?, para llevar a cabo este proceso de militarización, que hasta cierto punto creo en Corea del Sur también está pasando, porque hay ciertos tipos de armamentos que está desarrollando Corea del Sur que no tiene mucho sentido centrándonos en Corea del Norte, tiene más sentido centrándonos en China, por ejemplo, ciertos tipos de misiles. Y lo que hay que decir es que, como ha dicho María, va a continuar esta cooperación entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Cada vez, creo que de manera más abierta, se va a decir que esto no es solo sobre Corea del Norte, sino que hay un componente chino bastante importante. Incluso creo que en Corea del Sur, hasta cierto punto, se está hablando de esto, a lo mejor no de manera muy abierta, pero se está hablando, por supuesto, en privado, ¿no?, que China es visto como una amenaza, ¿no? Entonces, la relación entre Corea del Norte, China, más ahora Rusia, este triángulo, pues va a llevar a que Corea del Sur, Japón y Estados Unidos continúen cooperando más, pero también va a llevar a que cada vez otros países pues cooperen más con ellos. Australia, por supuesto, países del sudeste asiático como puede ser Vietnam o Filipinas, por ejemplo, o Indonesia incluso, se está hablando de ello, y por supuesto países europeos que quieren cooperar con ellos también. Así que yo creo que esto se enmarca dentro de este proceso que estamos viviendo a nivel global de mayor confrontación entre Estados Unidos y sus socios por un lado, y por otro lado pues China, Corea del Norte y Rusia, y por supuesto esto le pilla a Corea del Sur de pleno porque está en la región, y a Japón también. Muchas gracias. No sé si para terminar, primero María y luego tú, Ramón, ¿queréis de alguna manera resumir de lo que hemos hablado ahora? Yo, si tuviera que hacer mi micro resumen, sería la importancia ahora mismo de los asuntos de seguridad. Yo diría que la mitad del tiempo esta tarde se nos ha ido en asuntos de seguridad, lo cual es un indicio de cómo anda geopolíticamente el mundo. No, mi mensaje sería no olvidaros que no estamos solos, que no es solo
Madrid y España y que incluso Europa, que todos estamos relacionados y lo que pasa en Asia tiene una influencia aquí y lo que pasa aquí, allí. Así que hay que estar más abiertos y bueno, buscar partenariados y yo sigo diciendo que es un sistema de un orden de valores y un sistema internacional que bueno, que está amenazado y hay que intentar defenderlo. Ramón, tienes tú la responsabilidad de dar las últimas palabras. Simplemente el cambio entre las relaciones entre España, Europa y Corea del Sur, yo creo que este evento lo está mostrando, ¿no? Hace 20 años fue la primera vez que yo fui a vivir en Seúl. Hubiera sido impensable tener un evento en Madrid, yo soy de Madrid, relacionados con la geopolítica desde un punto de vista surcoreano. Ni siquiera nos lo hubiéramos imaginado. Y 20 años después estamos hablando sobre ello y por lo que veo preguntas interesantísimas, o sea que estamos hablando también de una audiencia muy involucrada, con mucho conocimiento. El cambio ha sido brutal y yo creo que va a seguir reforzándose estos lazos entre España y Europa, como digo, por un lado y Corea del Sur por el otro. Pues muchas gracias, Ramón, muchas gracias, María, y también muchas gracias a vosotros.